Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales es la autoridad mexicana que opera el sistema de remedios comerciales. Y el sistema de remedios comerciales básicamente está dividido en dos partes. Por un lado tenemos lo que son las prácticas desleales, que son fundamentalmente el dumping y los subsidios, y que pueden dar lugar a la imposición de cuotas compensatorias. Y en segundo lugar, las medidas de salvaguardia, que son medidas que los países pueden adoptar para contrarrestar importaciones que ingresan a nuestro país en condiciones de comercio leal, pero que causan daño o amenazan causar daño a la industria nacional. De tal forma, las prácticas desleales, en esencia, como ya decía, el dumping y las subvenciones, son condenables de acuerdo con las reglas de la Organización Mundial del Comercio cuando causan daño o amenazan causar daño a la industria nacional. Y hay que probar tres cosas. Primero, que existe la práctica desleal, es decir, que existen importaciones que ingresan a nuestros países que se benefician de subsidios otorgados por gobiernos extranjeros, o bien importaciones en condiciones de dumping, que son prácticas de las empresas que discriminan precios entre su mercado de origen y los mercados de exportación. Esa es la primera parte, el primer elemento que se tiene que probar. El segundo es que la rama de producción nacional en México está sufriendo un daño o que puede sufrirlo. Y el tercer elemento es que ese daño de la rama de producción nacional es consecuencia de las prácticas desleales. Entonces tenemos que demostrar el dumping o los subsidios, el daño y la relación causal entre esa práctica y el daño. Y esto es lo que nos da la pauta para poder adoptar cuotas compensatorias. Las salvaguardias son medidas cualitativamente diferentes, aunque el procedimiento es muy similar. Se detonan por un aumento súbito en las importaciones o por otras situaciones para las cuales la industria, la rama de producción nacional, no está preparada, es decir, no está preparada para enfrentar la competencia de las importaciones en ciertas circunstancias. La diferencia cualitativa es que se trata de comercio leal, es decir, comercio que entra en condiciones lícitas, legítimas, y es una competencia sana, pero nuestra rama de producción nacional no está preparada para enfrentar esas circunstancias. Y las reglas internacionales lo que nos permiten es adoptar medidas de salvaguardia que le den un respiro a la industria para que pueda llevar a cabo los ajustes que sean necesarios para enfrentar en lo sucesivo esa competencia. El procedimiento y algunos de los conceptos son muy similares, pero como ya decía, son medidas cualitativamente distintas, porque el propósito es contener temporalmente las importaciones para poder ofrecer a la rama de producción nacional un espacio o un respiro que les permita llevar a cabo las inversiones y las adecuaciones en sus plantas que requieran para poder competir adecuadamente con esas importaciones. Entonces, una de las características fundamentales de las salvaguardias es que son medidas estrictamente temporales. Dependiendo de los tratados que las regulen, varía la temporalidad,
pero la organización o los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio establecen una temporalidad en principio de 4 años, que pueden ser prorrogables por 4 años más, y en el caso de países en desarrollo, hasta por 2 años más, es decir, un total de 10 años, pero llegan a un límite y las salvaguardias fenecen una vez llegado ese límite. La otra característica fundamental de las salvaguardias es que son compensables, es decir, en la medida en que afectan el comercio leal, el país que adopta la salvaguardia tiene que compensar al país de exportación por el comercio afectado. Entonces tienen un costo para el país que adopta las salvaguardias. Las salvaguardias entonces están motivadas por un aumento súbito de las importaciones, por un cambio repentino en los flujos de comercio. Si no se da ese cambio repentino, si los flujos de comercio son sostenidos y están teniendo las mismas tendencias que de los últimos años, no habría razón para adoptar salvaguardias. Pueden ser de tipo arancelario o pueden consistir en restricciones cuantitativas, es decir, los países pueden elevar los aranceles de importación, que es la medida más común, o bien pueden adoptar cupos o cuotas de importación, establecer volúmenes específicos de las importaciones que pueden ingresar. Las salvaguardias están disponibles siempre que se den las circunstancias, aunque si un país ya adoptó una salvaguardia en un producto, no puede adoptarla inmediatamente después, tiene que dar un espacio para que se reactiven los flujos comerciales después de que fenezca la salvaguardia, y en principio deben de aplicarse, y esta es otra característica diferente en relación con las cuotas compensatorias, deben aplicarse a las importaciones de todas las fuentes, es decir, sobre la base del trato de nación más favorecida. No van dirigidas contra un país en particular, sino que se aplican contra las importaciones de todas las fuentes. Aunque esto último tiene excepciones, los países, y es el caso entre México y Chile, y México y sus demás socios comerciales, en los tratados de libre comercio hemos acordado que a menos que las importaciones de nuestros socios comerciales, Chile o Estados Unidos, Canadá o los países centroamericanos con los que tenemos tratados de libre comercio, a menos que esos países sean una de las principales fuentes de importación y por lo tanto una de las fuentes del daño causado a la rama de producción nacional, estamos obligados a excluirlos de la aplicación de la medida de salvaguardia. Y las principales fuentes se miden de manera no muy complicada en función de cuáles son los principales 5 exportadores de esas mercancías en el caso mexicano, a México. Igual que en el caso de prácticas desleales, se tiene que demostrar que existe el aumento súbito en las importaciones, o que existen otras circunstancias comerciales, que existe un daño a la industria nacional y que ese daño está siendo ocasionado por esas importaciones. Entonces, los mismos 3 elementos se tienen que demostrar para poder adoptar las cuotas compensatorias. Lo que hacemos en el caso que vayamos a adoptar una medida de salvaguardia es analizamos las importaciones de todos los países, determinamos quiénes son los principales exportadores,
Si nuestros socios comerciales no figuran entre ellos, los excluimos. Vemos de todos los países en desarrollo, de acuerdo con las listas de la OMC, cuáles son sus volúmenes de exportación a México, y excluimos a todos aquellos que representen menos del 3% de los volúmenes de importación en México. Prácticas desleales, como ya lo decía, son la importación de mercancías en condiciones de dumping. Repito, es la discriminación de precios a la exportación y los precios a los que las mismas empresas venden también las mismas mercancías en su mercado de origen, y las subvenciones que causan daño a la rama de producción nacional. Y estamos hablando de mercancías idénticas o similares. Entonces tenemos que comparar productos que compiten entre sí en el mercado de importación, en el caso de México, en el mercado mexicano. El dumping entonces consiste en vender mercancías para exportación por debajo de lo que se llama el valor normal. Y el valor normal es el precio a los que las mismas mercancías se venden en el mercado de origen. Si tomamos un país, el que sea, Estados Unidos, el dumping se da cuando las empresas exportan a precios más baratos de los que venden las mismas mercancías en su mercado nacional, en el mercado estadounidense. La teoría detrás del dumping es que aprovechan esas condiciones, aprovechan el dumping para desplazar a sus competidores en los mercados de exportación y eventualmente quedarse con ese mercado y poder entonces determinar los precios. Esa situación es cada vez más difícil que se dé porque por la globalización, la competencia de muchas otras fuentes, pero las empresas con frecuencia recurren a prácticas de dumping. Entonces discriminan sus precios entre los mercados de exportación y su mercado nacional. La otra modalidad de prácticas desleales son los subsidios, también llamados subvenciones, que son contribuciones financieras de los gobiernos, cualquiera que sea la modalidad que adopten, y pueden ser contribuciones directas de dinero, transferencias de efectivo o en fin, transferencias de fondos en general, de fondos públicos, o la condonación o exención o la devolución de impuestos, mecanismos de financiación, por ejemplo, el otorgamiento de créditos a tasas preferenciales, o cualquier forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios, es decir, mecanismos gubernamentales que permiten mantener los precios a un determinado nivel.